Como les decíamos antes de la pausa, el presidente Daniel Noboa remitió a la Asamblea el proyecto de ley orgánica de urgencia económica para la recuperación de activos de origen ilícito y transparencia en la contratación pública. Se trata del cuarto proyecto de ley urgente que se presenta por parte de Noboa a la legislatura en menos de 2 meses de gobierno. La finalidad del nuevo proyecto es facilitar la extinción de dominio de activos de origen ilícito a favor del Estado y a su vez evitar la obtención de recursos ilícitos a través de la contratación pública, dice el documento. En sus 66 artículos y 2 disposiciones, la propuesta legal incluye reformas, por ejemplo, a la Ley de Extinción de Dominio, Ley de la Procuraduría General del Estado, Código Orgánico Integral Penal, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, Ley de Tenencia de Armas, entre otros aspectos que considera el mandatario deben ser tratados en la Asamblea de forma urgente. Saludo de inmediato al asambleísta Jorge Peñafiel, asambleísta por el Movimiento Construye. Estimado Jorge, buenas noches, gracias por este tiempo con Latinoamérica. Te saluda César García, ¿qué tal? Muy buenas noches, estimado César, es un placer estar aquí en tu programa y un saludo a toda Latinoamérica igualmente. Bien, ¿cuál es la lectura que tiene Construye, particularmente de esta nueva ley urgente? Como habíamos mencionado, el presidente está trabajando a paso acelerado y busca el apoyo de la legislatura en este sentido. Pero la ley de extinción de dominio aparentemente ha sido un tema postergado en esta guerra en contra de la inseguridad que vemos que tiene esa falencia. Cómo golpear a las estructuras en la parte económica y recuperar ese dinero que se obtuvo de forma ilícita. Bueno, mencionar en principio que la ley presentada por parte del presidente de la República el día de ayer, en horas de la noche, es un proyecto que en criterio del Movimiento Construye es insuficiente. Creemos que si bien es importante tener una iniciativa legislativa de este tipo, en estas condiciones y en esta guerra contra las bandas organizadas, sí es necesario identificar claramente cuáles son los puntos medulares que requiere la normativa. Nosotros hemos dicho que cualquier normativa que venga a mejorar lo que ya existe actualmente, sobre todo en materia de extinción de dominio, tiene que incluir la extinción civil del dominio de los bienes ilícitos u obtenidos ilícitamente. Es algo que la ley presentada por parte del presidente de la República no incluye. De hecho, explícanos esto para que la gente pueda entender de qué se trata. Claro, cómo no. Básicamente, la propuesta, la ley de extinción de dominio actual en el Ecuador ya incorpora un criterio de extinción de dominio, pero depende exclusivamente del proceso penal. Es decir, el proceso penal marcará la dinámica de la extinción de dominio y si es que hay una sentencia ejecutoriada, se podrá ejecutar la extinción de dominio. La ley presentada por el presidente de la República no arregla ese problema. Es decir, mantiene el mismo esquema de depender del proceso penal para poder declarar la extinción de dominio. Nosotros hemos dicho que la propuesta correcta debería ser aquella que divida, es decir, que pueda manejarse paralelamente la extinción civil del dominio, del origen ilícito de los bienes y de esa manera extinguir el dominio independientemente del proceso penal. Y a propósito de lo que dices, Jorge, el ejemplo está muy reciente en las propiedades de Norero, que mientras él estaba en la cárcel, se tomaron, se enajenaron esas propiedades y luego, utilizando la propia justicia, hacía que se las devuelvan y cambiaba simplemente el nombre del propietario. Esto es una casuística muy clara de esa falencia que tú estás mencionando y que no se aborda aquí. ¿Por qué crees que no se está tomando en cuenta esta falencia? Bueno, efectivamente estoy de acuerdo, ese es el caso más reciente. No obstante, en la historia del Ecuador hemos tenido cientos de casos de delincuentes que recuperan sus bienes después de los procesos penales, algo que deberíamos de haber evitado con esta norma. Ahora, sí, efectivamente es mucha improvisación, estimado César, de parte del presidente de la República y del equipo de asesores. No nos olvidemos que hace tan solo un par de semanas el presidente de la República presentó una propuesta de consulta popular en donde se incluía una pregunta de la extinción de dominio, en donde ahí sí se hacía la diferenciación que te estoy mencionando. Pero paradójicamente en esta propuesta de ley no lo hace.
cometiendo el error y nuevamente reeditando lo que ya teníamos antes y por ende no resolviendo el problema. Por eso es que nosotros tenemos que presentar una propuesta que efectivamente cambie la dinámica de la extinción de dominio en el Ecuador. Muchos han pensado que esta cadena de leyes tienen también una estrategia política detrás a propósito del envío de una ley económica que busca incrementar el IVA al 15%. ¿Ustedes ya han estado analizando esta ley? ¿Crees que hay algún tipo de coincidencia en el envío de esta otra? Bueno, sin duda alguna esto es un tema de trabajo, ¿no? De concentración en las leyes que se van presentando y creería que puede darse el caso de que esta ley sea la cortina de humo, si cabe el término, para poder, digamos, aprobar la ley del incremento del IVA, que es la que efectivamente el presidente de la República está concentrado en presentar y en aprobar. Entonces, sí, en principio te diría, creo que podría haber una agenda en ese sentido, no obstante, no se puede saber porque a la larga es una ley y está ejerciendo el presidente de la República las facultades que le corresponden en la Constitución. Por ende, todavía no podríamos aducir eso, pero sí, esta ley, al menos la de extinción de dominio, es una ley con muchas falencias. Bien, está también topándose en esta ley de extinción de dominio el tema de armas. ¿Qué consideras tú, o al menos cuál es la postura de Construye sobre ese tema? También, paradójicamente, esto es un tema que se encuentra también tramitándose en la Asamblea Nacional. Ya tenemos el día de hoy, precisamente, estimado César, la Asamblea Nacional debatió en primer debate la ley de armas y explosivos, de porte de armas. Entonces, básicamente parecería que el presidente de la República lo que está queriendo hacer con estas leyes económicas urgentes es un poco quitarle ese espacio a la Asamblea Nacional para aparecer él como el que presenta la ley y como el que impulsa la ley de porte de armas, de extinción de dominio, incluso la propia consulta popular, que nosotros hemos dicho que teníamos nuestras propuestas para ella. Es decir, un poco lo que creo y que parecería que está pasando es que el presidente de la República está adelantándose a los hechos que ya se encuentran tramitándose en la Asamblea Nacional con el objetivo de que él aparezca como el proponente, cuando esto ya está siendo tramitado, como digo, en la Asamblea Nacional. Ahora, ¿no hay una coordinación legislativa que permita al Ejecutivo, en su calidad de colegislador, poder evitar esto que tú estás mencionando? Se están atropellando. Además, tenemos una consulta popular que, como tú bien señalas, costaría alrededor de 60 millones de dólares, cuando ahora se necesita dinero y nuevamente se ve que la vía era también legislativa, se podía encontrar los votos a través de reformas al COIP y etcétera. Entonces, ¿no hay una coordinación de lo que tú sabes con el CAL, el Ejecutivo y las distintas comisiones para poder evitar este embrollo? Efectivamente, esa es una de nuestras observaciones principales al presidente de la República y lo hemos hecho expresivo, claro y definitivo al presidente de la Asamblea Nacional. Le hemos dicho que no hay nadie, representante del presidente de la República, para efectivamente coordinar las acciones del legislativo con el ejecutivo. Y creo que esa es una de las falencias que tiene la operación política de parte del presidente de la República. Él debe tener presencia en el legislativo, no solo para conocer las leyes que se encuentran tramitándose y cuál es la dinámica propia de la Asamblea, sino precisamente para poder impulsar sus propias leyes y normas. Es algo que lo hemos hecho expresivo y esperamos que tenga un resultado positivo. Es decir, que el presidente nombre a alguien para que pueda estar presente en la Asamblea Nacional y pueda tener conocimiento de toda la dinámica legislativa. En aras de la austeridad se fusionó el Ministerio de Gobierno y el del Interior. Normalmente el ministro de Gobierno es quien hacía justamente ese lobby político con las distintas fuerzas que representan al país políticamente. ¿Mónica Palencia no está estableciendo ese vínculo? Sí, efectivamente creemos que ahí hay una falencia muy, muy grande de parte del Gobierno Nacional en relación al manejo político de la Asamblea. Creemos nuevamente que es un problema a nivel de decisión política del presidente, porque quien toma la decisión efectivamente de quién lo representa en el legislativo no son los ministros, es el presidente de la República. Y si es que efectivamente fue decisión del presidente de la República que Mónica Palencia mantenga los dos ministerios en su poder, pues creo yo que cometió un error. Aquí tiene que nombrar a alguien para que lo represente y pueda hacer y ejecutar esta operación política necesaria.
Gracias, Jorge Peñafiel, con una lectura desde el movimiento Construye de estas leyes que han sido enviadas por el presidente en el marco de la lucha contra el terrorismo y, por cierto, también cómo financiarla. Gracias, buenas noches. Muy buenas noches.